Espera que arroje luz sobre cómo los aztecas usaban los edificios ceremoniales en las ciudades de todo el imperio. Aquí en estas de piso, ¿no has visto color? Todos estos pisos. Negro. ¿Rojo no? La piedra negra en el piso y la piedra roja que adorna las paredes significan que este edificio pudo haber estado dedicado al dios de la guerra. Van a ser casas de oración, casas en las cuales quizá los guerreros subían a hacer una especie de penitencia, una especie de ayuno. En este edificio ceremonial, el equipo de Salvador ha encontrado una serie de estancias dispuestas en torno a un altar central. Ahora están desenterrando cerámica y quemadores de incienso. Puro comal. Pero acaban de descubrir algo impactante. Restos humanos. En este espacio se localizaron restos humanos, los huesos largos. Aquí, las personas eran sacrificadas para honrar a los dioses. Paola, la arqueóloga, en este momento está buscando más elementos, más partes de ese sacrificio para comprender a qué dios lo dedicaron. Monumentos ceremoniales como este fueron claves para la sociedad azteca. Pero los secretos de cómo se construyeron se han ocultado durante siglos. En un sitio de construcción a las afueras de la Ciudad de México, el arqueólogo David Walton y el arquitecto Lucas Cantú continúan con su innovador experimento que consiste en construir una réplica de las pirámides aztecas. David y Lucas ya terminaron el primer nivel de su pirámide. ¿Puedes por aquí? Por acá. Ahora necesitan darle altura. Bueno, en este momento estamos comenzando con la segunda capa y todas las cuerdas marcan los ángulos y niveles adecuados. Solo estamos dejando los cimientos y construyendo según eso. Mientras agregan peso extra a la pared superior de la pirámide, el equipo espera descubrir cómo hicieron los aztecas para evitar que las paredes de la pirámide colapsaran sobre sí mismas. Si hay paredes inclinadas y nada ayuda a sostenerlas, se derrumbarán por su propio peso. Agregaron tezontle molido, una roca volcánica, en la pirámide para que la estructura fuera mucho más sólida. Las pirámides egipcias tenían tumbas escondidas en su interior, pero el tezontle prueba que las pirámides aztecas eran sólidas. Cualquier ofrenda o artículo que tenían para honrar a los dioses en las pirámides se entregaba cerca de las esquinas o frente a la escalera. Por eso pudimos haber dejado las ofrendas debajo de los cimientos de la pirámide, incluso antes de empezar a construirla. David y Lucas deben asegurarse de que las piedras cortadas con sumo cuidado se adhieren a medida que crece la estructura. Ellos experimentan con el método azteca de hacer mortero. Y dime, lo primero que tenemos que hacer es pulverizar un poco de tezontle. Sí. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, aquí tengo algunas rocas y tú más o menos las machacas un poco entre sí. Entiendo. Ahora con David intentaremos tamizarlo. Ahora usaremos un poco de cal en polvo. Finalmente, mezclan el tezontle molido con cal en polvo, el cual los aztecas hacían a partir de piedra caliza. Cuando cocimos las piedras calizas a altas temperaturas, obtienes una reacción. Y cuando les pones agua, obtienes este polvo calcáreo. Un poco de agua, por favor. Sí. Entonces, ¿esto es lo que usaremos para unir la pirámide? Sí, esto es lo que sostendrá la pirámide. Este mortero es crucial.
Es lo único que mantiene las paredes en su lugar. Todo el experimento obliga a David a replantear sus ideas sobre cómo los aztecas construyeron estos monumentos. Lo que he aprendido es cuánto trabajo se necesitó para construir algo así. No hablamos de un proceso que ocurre en el transcurso de una semana o un mes. Hablamos de años para construir algunas de estas estructuras enormes. Gracias a la mano de obra reunida de todo el imperio, los aztecas tenían los materiales y la mano de obra que necesitaban para construir sus increíbles pirámides. Pero, ¿cómo mantuvieron el control de las personas y los recursos? En Tenochtitlán, David examina las ruinas de la ciudad para investigar cómo el poderío militar impulsó este imperio. Y una pista podría estar en uno de los edificios al lado del Templo Mayor. Mientras los arqueólogos trabajaban en el Templo Mayor, descubrieron una nueva estructura al norte. En el exterior, una escalera está flanqueada por esculturas de águilas. Y a su lado, una pared tallada de calaveras. En el interior hay bancos decorados con procesiones de guerreros. En una de las entradas fueron halladas dos estatuas de Mitlantecutli, el dios de la muerte. Su caja torácica está expuesta y su hígado está colgando. Si vemos esa escultura podríamos pensar en algo aterrador, espantoso o desagradable de ver, pero los aztecas intentaron conectar las ideas de la vida y la muerte. Ellos anhelaban pasar de la vida a la muerte. Todos estos vínculos con la guerra y la muerte hacen que este edificio haya sido una de las estructuras más importantes del recinto sagrado de la ciudad. La Casa de los Guerreros Águila. Los guerreros águila eran la clase élite de guerreros aztecas. Aquí en la Casa de las Águilas meditaban, rezaban, hacían ceremonias y organizaban sus tropas, todo en este lugar. Los hijos de las familias nobles recibían un extenso entrenamiento militar para convertirse en guerreros águila, los guerreros más temidos de los aztecas. Tenían un tocado en forma de águila, escudos decorados con plumas y lanzas con hojas de obsidiana afiladas como navajas. Pero muchas armas aztecas, como la catapulta de lanzas Atlan, no fueron diseñadas para matar, sino para aturdir. El trabajo principal de un guerrero águila era tomar prisioneros para que pudieran ser utilizados como sacrificios humanos para complacer a los dioses. Los rangos de guerreros aztecas de élite como los guerreros águila eran realmente la fuerza que impulsaba el imperio. Además era el arma secreta que le permitió a los aztecas conquistar a las personas en Mesoamérica. Los guerreros águila en Tenochtitlán estaban en el corazón de una impresionante alianza militar. Para ayudar a controlar su imperio, los aztecas unieron fuerzas con Texcoco al este y con Tlacopan al oeste. La alianza creció muy rápido, conquistando un área alrededor de 220,000 kilómetros cuadrados, extendiéndose hasta ambas costas y hasta Guatemala hacia el sur. A pesar de su habilidad y sofisticación, el ejército azteca sigue siendo un misterio. ¿Qué se necesitó para formar parte de este ejército élite? ...80 kilómetros al suroeste del Templo Mayor, en Malinalco, la arqueóloga Beatriz Zúñiga busca un templo que podría revelar más sobre los guerreros aztecas de élite. Pero para encontrarlo, deberá subir 427 escalones hasta la cima de una colina, que está a 120 metros sobre el valle. ¡Uf! ¡Qué fatiga! Los aztecas debieron haber estado en excelentes condiciones físicas.
En la parte superior, Beatriz descubre estatuas de animales inusuales que flanquean los escalones que conducen al templo. A cada lado se encuentran las figuras de jaguares. Vemos que son figuras perfectamente talladas y están hechas sobre la piedra natural del cerro. Las estatuas de jaguares revelan que este templo fue utilizado por otra división élite de los soldados aztecas, los guerreros jaguar. A menudo los consideramos bárbaros. Una de las civilizaciones más temidas. Solo tenían una visión del mundo totalmente diferente a la que tenemos actualmente. Hallaron monasterios donde podían obtener riquezas portátiles. Tuvieron que haber comerciado con ellos o no habrían sobrevivido. Imperios vikingo. Una invasión nórdica se aproxima. Vinieron Están aquí, despiadados, sanguinarios. 300 años de conquistas y viajes que los llevaron a fundar varias ciudades de Europa y dejar un amplio legado de cultura que sigue vigente en nuestros días. Disfruta un mes de historias y aventuras con nuestras series especiales. History 2, mucha más historia. Beatriz investiga el templo y en su interior encuentra 3 asientos. 2 son de águilas con las alas extendidas y la otra fue esculpida para parecer la piel de un jaguar. Las orejas puntiagudas, la representación de la nariz, las encías y los colmillos. Los asientos revelan que los guerreros jaguar y águila se reunían aquí para realizar rituales. En este lugar se llevaba a cabo la ceremonia de iniciación de los guerreros águila o guerrero jaguar. Y de repente encuentra algo aún más intrigante. En el centro de la habitación hay un altar y detrás un agujero circular en el suelo. Hay evidencias, hay registros de que los guerreros practicaban el autosacrificio. Entonces ellos ofrecían su sangre. Seguramente que este fue un depósito para colocar esta parte del cuerpo humano que se estaba ofrendando. Los aztecas que querían convertirse en guerreros águila o jaguar venían aquí a sacrificar su sangre a los dioses en rituales de iniciación. Se convertían en una temible clase guerrera, lista para luchar y matar por el imperio. Pero ¿qué pasó con los pueblos que conquistaban? En la Universidad de Sheffield, la historiadora Caroline Dodds Pennock recurre al Códice Florentino para averiguar qué le sucedió a las personas derrotadas por los guerreros águila y jaguar. Esta imagen, aunque vemos que no está a escala, es una representación de cómo se practicaban los sacrificios humanos de forma cotidiana en la cultura azteca. Aquí podemos ver 4 sacerdotes, 3 de ellos sujetando las extremidades, quienes estirarían a la persona sobre una piedra de sacrificio. Y en el medio se puede ver que otro sacerdote le está sacando el corazón. Durante una ceremonia de sacrificio, la víctima, por lo general un prisionero de guerra o un criminal, era conducida por los escalones hasta el templo. Los sacerdotes aztecas abrían el pecho de la víctima, cortaban el corazón que aún latía y se lo ofrecían a los dioses. Se estima que los aztecas pudieron haber sacrificado a más de 20.000 hombres, mujeres y niños cada año. Lo que ahora parece algo espantoso, en su momento fue una necesidad divina para los aztecas. Para ellos, el sacrificio mantenía felices a los dioses y permitía que el sol saliera todos los días.
Ofrecerles vidas humanas a los dioses era esencial para los aztecas. Para ellos, la muerte era solo el papel inicial que asumía la víctima en el ritual. En Calixtlahuaca, algunos expertos buscan pruebas de lo sucedido con los cuerpos de las personas que fueron sacrificadas. La arqueóloga Carmen Carvajal encuentra una pista. Pequeñas piedras circulares que sobresalen de una pared curva. Aquí tenemos la representación de cráneos hechos en piedra de tezontle. Estos cráneos de piedra revelan el sangriento destino de las víctimas después de su muerte. Había que hacer una separación del cráneo y una cuadración en la parte de las sienes para poder introducir ahí el palo. Después se colocaban sobre unos mástiles de madera que eran exhibidos en la plaza del Templo Mayor. Los cráneos se exhibían para mostrar el poder de los aztecas y para aterrorizar a sus enemigos. Las pirámides eran importantes porque la ubicación del sacrificio era fundamental para su éxito. David y Lucas ahora enfrentan su mayor desafío al intentar descubrir exactamente cómo las construyeron los aztecas. En el sitio de construcción, el segundo nivel de la pirámide azteca está completo. Ahora, todos comienzan a trabajar en el tercer y último nivel. A medida que la pirámide crece, el equipo enfrenta el desafío más difícil que tuvieron que superar los trabajadores aztecas. Uno de los desafíos que queremos resolver en términos de la altura de nuestra pirámide es cómo llevamos esos bloques a las capas superiores, y sobre todo cuando pensamos en los aztecas, sabemos que hay una diferencia mucho mayor en cuanto a la altura en los diferentes niveles de sus pirámides. ¿Se puede imaginar los bloques cayendo, golpeando a las personas en la cabeza, causándoles lesiones? Era otro tipo de peligro en este proceso de construcción de las pirámides. Este era un trabajo agotador y peligroso. David cree que los aztecas perseveraron porque era esencial para su universo. La construcción de templos como este nos dice que esto era un trabajo de amor. Esto era algo que le preocupaba a toda la comunidad. No se trataba de una persona que solo ordenaba a otros: vayan y construyan una pirámide. Esta era una civilización entera que creía que necesitaba esto y estaba dispuesta a poner su trabajo, sangre, sudor, con el fin de construir una pirámide que los beneficiara a todos. David necesita agregar la piedra de tezontle rojo que previamente cinceló a la pirámide. El equipo la incrusta en la pared. Haber tallado esto a mano en la cantera, traerlo aquí y verlo en la pirámide es fantástico, es gratificante. La construcción de estas pirámides habría involucrado a casi todas las personas de la sociedad. Entonces, ¿cómo era su vida bajo el dominio azteca? Hoy, en Tenayuca, los investigadores están aprendiendo más sobre la vida de los aztecas. La arqueóloga Beatriz Zúñiga investiga los restos de un antiguo arrabal. Los aztecas tenían un sistema de clases rígido que dictaba cómo vivían. Todas las poblaciones en la época prehispánica tenían sectores. Por un lado estaba el centro ceremonial, por otro estaban los palacios y por otro lado estaban las áreas en donde vivía el grueso de la población. Beatriz busca en las ruinas de una casa para averiguar quién vivió allí. El tipo de material es piedra cantera, que implicó traer la piedra desde allá, contratar personal, que se cortara la piedra, que se colocara. Entonces todo lo que esto implica para construir una casa no lo podía hacer una familia de campesinos. Esta familia adinerada, con el tiempo, le agregó habitaciones a su casa. Hay muchos lugares en donde se nota cómo fueron agregando cuartos.
cómo fueron subiendo incluso los niveles, cómo fueron extendiéndose. Por eso vemos una serie de cuartos, de repente se estrechan, de repente se amplían, de repente se hacen más profundos. Las casas se hicieron más grandes a medida que crecían las familias. En el Imperio Azteca, padres, abuelos e hijos vivían todos bajo un mismo techo. Una población de rápido crecimiento significaba que los aztecas tenían una gran mano de obra para construir las pirámides. Y alimentar a tantos trabajadores se convirtió en otro enorme desafío. En su apogeo, la capital azteca, Tenochtitlán, fue el hogar de hasta 200.000 personas. Pero estaba aislado, construido en el centro de un lago. Entonces, ¿cómo conseguían los aztecas su alimento? Xochimilco, un sitio a 25 kilómetros al sur del Templo Mayor, podría contener pistas que ayudarían a resolver este misterio. Aquí, el experto en agricultura, Ricardo Rodríguez, investiga cómo cultivaban los aztecas. Vámonos. Listos. Esta es una parte de la Ciudad de México y es la última parte que se mantiene como en la época prehispánica. Hoy, Xochimilco es un próspero distrito agrícola, pero hace 1000 años no había tierra aquí. De hecho, todo era agua. ¿De dónde vino la tierra? Miren las estacas y el canal, el cual es bastante recto. Este es un sistema hecho por el hombre, no es algo natural. Estos campos se llaman chinampas. Los aztecas que vivían en Tenochtitlán no tenían tierras para cultivar alimentos ni para criar animales, así que construyeron estos campos desde cero. Cada chinampa tiene unos 30 metros de largo y 3 metros de ancho. En el apogeo del imperio, cubrían casi 90 kilómetros cuadrados. Ricardo baja a tierra para echar un vistazo más de cerca. La pregunta es, ¿cómo construyeron las chinampas? ¿Cómo las hicieron? ¿Cómo fue posible que de la nada pudieran construir las chinampas aquí? Esa es la pregunta. Ricardo se reúne con Chucho, quien hoy cultiva las chinampas aquí. La mayor parte de la información ha sido traducida mediante generaciones y pues mi padre es el que me ha enseñado este trabajo de la chinampería. Usan las herramientas y técnicas antiguas para construir el modelo de chinampa, para investigar cómo las hacían los aztecas. Lo primero que nosotros haremos será poner 4 pilares y hundirlos en el agua para poder formar un cuadrado. El equipo de Chucho debe asegurarse de colocar las estacas firmemente en el lecho del lago, ya que si quedan sueltas, toda la estructura podría colapsar. Luego usan ramas y juncos para unir las estacas y llenan el centro con hierbas para crear una isla. Después, el equipo agrega capas de barro para unir la chinampa. El lodo huele muy mal porque el lodo tiene excremento de los peces. En el caso de los aztecas, tenía su propio excremento. Por fin, es hora de probar si es tan fuerte como para que la gente pueda cultivar allí. Esperemos que no te caigas. Contáctala bien y adelante. Chucho da su primer paso en la nueva chinampa. ¿Sí funciona? Funciona bien. Gran trabajo. Esto es increíble. Ahora tienes una pequeña isla aquí en la cual puedes cultivar. El experimento es un éxito. El equipo planta sauces alrededor de los bordes de la chinampa para mantenerla unida. Ok, pues esta es la última vara para completar nuestra chinampa y al fin ha quedado lista. ¡Excelente! ¡Bravo! Las islas hechas por el hombre, como esta, ayudaron a sostener el creciente imperio azteca. Las chinampas son muy fértiles y podemos tener 7 cosechas cada año. Es decir, todo el año podemos cosechar aquí.
Las chinampas alimentaban a la gran población de Tenochtitlán. Pero los aztecas enfrentaban otro problema. El agua es salada y es buena para las plantas, pero solo para ellas, no podemos beberla. Si el agua del lago era salada, ¿cómo conseguían agua potable los aztecas que vivían en Tenochtitlán? En Texcoco, 30 kilómetros al este del Templo Mayor, la arqueóloga Marta Hernández busca pruebas que puedan ayudar a resolver este misterio. Texcoco fue construida en el siglo XV por un aliado de los aztecas, el rey Nezahualcóyotl. Este era su retiro real. Nezahualcóyotl sí fue conocido como un conocedor de las técnicas y de los sistemas de manejo del agua. Marta busca pistas en el sitio. Encuentra una curiosa ruina de piedra. Para ayudar a canalizar el agua alrededor de Texcoco, el rey Nezahualcóyotl construyó un acueducto de 8 kilómetros de largo y 60 metros sobre el suelo del valle, el cual transportaba agua desde los manantiales en lo alto del cercano monte Tlaloc, a través de un sistema de canales, con estanques que regulaban el flujo de agua. Este es el último de los acueductos, porque es el que lleva ya directamente el agua al Texcoco, a ese enorme recinto labrado. Este acueducto revela que los aztecas eran ingenieros hidráulicos muy avanzados y que usaron esta habilidad a su favor en Tenochtitlán. Hicieron flotar lechos de juncos sobre el lago de Texcoco y los anclaron con estacas de madera. Luego colocaron tierra, barro y piedras encima, hasta que las esteras se hundieron hacia el fondo del lago, creando islas artificiales a pocos metros de distancia. Encima construían abrevaderos de arcilla compactada, que conectaban con troncos de madera ahuecados. Esto les permitió crear un ducto de 4 kilómetros para canalizar el agua desde los cerros hasta el otro lado del lago Salado, y justo el corazón de la ciudad, donde se distribuía en los hogares de los habitantes. Proyectos de ingeniería ambiciosos como estos debieron haber requerido cantidades colosales de esfuerzo humano. Son un testimonio del poderío del imperio. Es una ciudad que logró lo que quiso y logró obras tan extraordinarias como esta. Desde acueductos hasta pirámides, los aztecas demostraron ser constructores sofisticados. ¿Podrá un equipo de construcción moderno descifrar los secretos de ingeniería detrás de su éxito? En el sitio de construcción, los niveles de la pirámide están completos. Ahora Lucas trata de descubrir cómo los aztecas usaban la piedra caliza para decorar sus monumentos. El estuco es principalmente piedra caliza que se cuece y luego se muele. Para obtener el estuco perfecto, Lucas mezcla cal con agua para crear una pasta. Pero conseguir la consistencia adecuada es un desafío. Si tiene mucho líquido, el estuco goteará por la pirámide, y si es muy espeso, puede agrietarse a medida que se seca. Una consistencia como de mantequilla de maní o guacamole, que es viscoso, pero no líquido. La cal era muy valiosa para los aztecas debido a que la usaban para decorar sus pirámides. La recolectaban como un impuesto, también conocido como tributo, de las regiones conquistadas en todo el imperio. Algunas de las pirámides estaban cubiertas con yeso blanco, pero muchos monumentos aztecas estaban decorados con una variedad de colores. Lucas y David deciden teñir el estuco de rojo con un mineral, la hematita.
Este es uno de los minerales más comunes que puedes encontrar en un paisaje. Parece la mezcla para el pastel Red Velvet. Ya me dio hambre. El estuco rojo ya está listo para ser aplicado. Sí, se verá perfecto en nuestra pirámide. Así que Lucas quiere probarlo. La roca es muy porosa, por lo que en cierto modo solo queremos rellenar los huecos. ¿Entiendo? Para obtener una superficie pareja, entonces intentamos suavizarla tanto como podamos. Sí, el color se ve bien, se ve bastante consistente. Lucas y David han resuelto uno de los misterios más importantes que rodean a las pirámides aztecas. Descubrieron qué veían ellos en esa época. Imagínenselo, debió haber brillado con una luz propia. Tuvo que ser algo asombroso de ver. Los aztecas se apoderaron de materiales de todo su imperio para construir sus pirámides. Prueba de que eran una fuerza poderosa. Entonces, ¿cómo y por qué colapsó esta poderosa civilización? Caroline examina el Códice Florentino para buscar pistas sobre su caída. Esta es una imagen fascinante del desembarco español en la costa. Vemos grandes barcos europeos que los aztecas nunca habían visto antes, lo que ellos llamaban las torres en el mar. Hernán Cortés fue un conquistador español que en 1519 navegó a México para conquistar territorio con 500 hombres. Los aztecas se hubieran quedado asombrados con algunas de las cosas que trajeron los europeos. Nunca habían visto armas metálicas y nunca habían visto ese armamento. Las armas crearon una gran impresión porque era como si empuñaran un rayo o una centella. Nunca habían visto ni caballos ni ganado. Estas eran demostraciones, el tipo de cosas que conmocionarían el mundo azteca. Incluso con caballos y armas metálicas, los españoles fueron superados en número por los aztecas. Conquistarlos debió haberles parecido algo imposible. Caroline cree que una clave del éxito de Cortés se encuentra en los rostros de los soldados que luchan junto a sus hombres. Esta imagen nos muestra una combinación de guerreros españoles y soldados indígenas. Entonces, aquí vemos españoles a caballo con armadura y podemos notar la distinción con los guerreros indígenas que caminaban con sus escudos. Cortés convenció a los enemigos locales de los aztecas para que se unieran a él y pronto estuvo preparado para llevar la lucha a la mismísima capital azteca. Cuando Cortés y su ejército llegaron a Tenochtitlán, se maravillaron por lo sofisticada que era y por su tamaño. Los aztecas le ofrecieron oro a Cortés, un regalo para convencerlo de que no desatara la guerra en la ciudad. Pero los españoles masacraron a los nobles y tomaron como rehén al rey azteca Moctezuma, hasta que los aztecas los expulsaron. Los españoles regresaron con un ejército aún más grande y destruyeron la ciudad, asesinando a casi 250,000 de personas en su conquista. Esta derrota brutal fue el final de la otrora poderosa ciudad de Tenochtitlán. Pero, ¿qué pasa con el resto del imperio azteca? En Tlatelolco, David Walton investiga cómo terminó la conquista. El letrero dice: el 13 de agosto de 1521, firmemente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. Tlatelolco fue el último bastión del imperio azteca. Este era su último recurso después de que los españoles derrotaran a los aztecas en Tenochtitlán. Este fue el lugar de su último bastión, de la batalla final, la derrota definitiva. David cree haber descubierto por qué quedan tan pocas pirámides aztecas en la actualidad. Si vemos esta iglesia podemos ver que este tezontle es el material que los aztecas usaron para sus templos, y los españoles derribaron todos esos templos y usaron esa misma piedra de tezontle para sus nuevas construcciones.
Los conquistadores españoles utilizaron las piedras de las pirámides aztecas para construir sus propios lugares de culto, sobre los mismos sitios. Era una forma simbólica de demostrar su poder. Pero incluso con aliados locales, armas de metal y caballos, ¿cómo fue posible para los españoles derrotar a los aztecas de manera definitiva? David cree que su éxito se debe a otra cosa. Algo que contribuyó a la conquista fue que los españoles trajeron enfermedades como las paperas, el sarampión y la viruela, que sin duda redujeron las poblaciones locales. Se estima que para 1520, la viruela había matado al 40% de la población local. Los españoles diezmaron a los aztecas y acabaron con su conocimiento de cómo construir sus extraordinarias pirámides. ¿Cómo podrán David y Lucas construir la parte final y más difícil de su pirámide sin una guía? Lucas y David deben experimentar al comenzar con una de las partes más desafiantes de su pirámide, los escalones. Nuestros escalones son quizá la parte más importante de la pirámide. El propósito o función de una pirámide azteca era que las personas pudieran subir y que los sacerdotes realizaran rituales en la cima. Y ahí voy a iniciar el primer escalón, de aquí así. Ok, aquí nos queda el cuarto. 1, 2, 3, 4. Usan técnicas tradicionales para marcar las balaustradas y los escalones, manteniéndolos nivelados de la misma manera que lo hubieran hecho los aztecas. Estoy seguro que usaron cuerdas. Quizás estaban hechas de alguna fibra orgánica, de agave o algún material similar. Construir los escalones requiere una precisión muy alta. Las piedras deben tener forma no de uno, sino de dos lados. Y al igual que las escaleras aztecas, estos escalones deben quedar perfectamente simétricos. Las escaleras son un verdadero desafío porque las balaustradas y las escaleras deben parecer esculturas. Cuando lo miremos de lejos, todo tiene que verse casi perfecto. Han terminado. Esta pirámide innovadora por fin está completa. Ahora David y Lucas comprenden de verdad cuán importantes eran las pirámides para los aztecas. Estoy en la cima de esta pirámide y se siente fantástico. Puedo ver el valle circundante. Tengo la sensación de que estoy por encima de todos los demás. Es lo que hubiera sentido un sacerdote azteca mientras realizaba rituales, digamos hace unos 700 años. La pirámide tiene casi 2 metros de alto, con una base de 5 metros de ancho. Construirla tomó 5 semanas, 20 toneladas de piedra y mortero, y la ayuda de un equipo de 12 trabajadores. Sí, Lucas, vaya, mira esto. Es increíble. Mira cómo el mortero parece estar aguantando bien. Sí, todo se mantiene en su lugar. Incluso me gusta que hayamos agregado un poco de piedra con materia orgánica. Sí, un poco de materia orgánica. Me gustan mucho las piedras de las esquinas. Tienen una línea limpia y todo es consistente a lo largo del costado. Sí, la geometría es perfecta. Sí, esa fue la parte más difícil, tomar esta piedra cruda y dejarla con una forma geométrica. Si lo piensas, es casi como una escultura. Construyendo una pirámide desde los cimientos hasta la punta, tallando los bloques a mano y apilándolos capa por capa para crear una obra maestra. El equipo ha revelado hasta qué punto el simbolismo y los rituales afectaron cada aspecto de la vida azteca. Siempre he admirado a los aztecas, pero ahora al construir esto los admiro mucho más. Ahora la inmensa habilidad y destreza de los ingenieros aztecas se descubre en todo su esplendor. Luego de hacer esto, tengo una mejor idea de cuánta habilidad tenían los aztecas, qué tan buenos eran construyendo y que sin duda eran una sociedad impresionante, una que debemos estudiar y considerar cuando pensamos en todas las sociedades del mundo antiguo.
Cada día, los arqueólogos aprenden más sobre el imperio azteca. De magníficos monumentos a impresionantes manuscritos antiguos. Los expertos por fin están comenzando a reconstruir el mundo único de los aztecas. Los aztecas convirtieron una pequeña isla pantanosa en una de las ciudades más grandes de su tiempo. En su centro, construyeron una pirámide extraordinaria dedicada a sus dioses más importantes. Proporcionaron a su enorme población alimentos y agua dulce, que eran canalizados desde kilómetros de distancia, y vivieron y murieron junto a sus vecinos conquistados. Todo esto le dio vida a uno de los imperios más avanzados y poderosos jamás antes vistos en América. Hoy en día, la mayoría de los secretos de los aztecas aún pueden estar ocultos debajo de la moderna Ciudad de México. Pero pieza por pieza, los arqueólogos están sacando a la luz los misterios del pasado.